Hola amigos, bienvenidos a Motor en V. En nuestro programa de hoy vamos a tener contenidos muy variados. Para empezar, hablando de coches, las familias numerosas ya tienen un Mini a su medida, el Mini Clubman. Ha aumentado su tamaño, ha reducido sus motores, algunos ya de 3 cilindros y sobre todo ofrece no 5, sino 6 puertas para acceder a su interior. Para los amantes de los deportivos también vamos a repasar las imágenes de los últimos pequeños de BMW, entre ellos el M2 en el que ya han puesto sus miradas muchos clientes de la marca. Y también vamos a tener noticias sobre dos ruedas. Vaya semana tan ajetreada la que ha tenido Marc Márquez después del Gran Premio de Malasia. Hoy vamos a conocer algunos detalles de su Honda comparados con hechos de la vida real. Y además un creador gallego ha hecho una obra excepcional con una Yamaha XJR 1300, se llama El Solitario. Vamos a conocer su moto. Hoy les presentamos la silueta más familiar de Mini, este Clubman, que es el primer coche de la marca con 5 puertas. O mejor, hay que decir que 6. Hasta ahora, el Clubman, que es un clásico de Mini, disponía de solo una puerta trasera lateral. Pero ahora crece en longitud hasta los 4,25 metros, 27 centímetros más que la versión 5 puertas, e incorpora la segunda puerta trasera, con lo que su carácter familiar y como primer coche de la casa ya está fuera de toda duda. Otra característica que sigue definiendo al Clubman son sus personales puertas traseras de acceso al maletero, ya que en vez de un portón dispone de una doble puerta, única entre los turismos del mercado. Por delante se define como un auténtico Mini, con las dos ópticas redondas y la parrilla hexagonal, incorporando nuevos elementos aerodinámicos como entradas de aire laterales, silueta de techo alargada, pilotos traseros en orientación horizontal y techo y carcasas de retrovisores en colores blanco, plata o negro, formando así un conjunto bicolor con la carrocería. El volumen del maletero también aumenta hasta los 360 litros, ampliables a 1250 con los asientos traseros abatidos. En su interior añade todos los cambios que se han producido en la familia Mini, con un salpicadero ancho con revestimientos en forma de elipse, y ahora ya el cuentarevoluciones y el velocímetro abandonan el reloj central para posicionarse tras el volante. Pero eso no quiere decir que prescinda de su seña de identidad de gran esfera central, que ahora sirve para alojar la pantalla de navegación y entretenimiento rodeada por un anillo luminoso LED que cambia de color según el modo de conducción que llevemos. Y ya que hablamos de modo de conducción, su selector se integra alrededor de la palanca de cambios, pudiendo elegir entre Green y Sport. Por detrás, en la consola central, se colocan los mandos del freno de estacionamiento eléctrico, diversos portaobjetos, portavasos, el mini controller y apoyabrazos. A nivel dinámico, la gama del Mini Clubman sigue los parámetros generales de la marca, es decir, 3 motores de gasolina y 3 diésel, uno de cada para el acabado One, el básico, el Cooper intermedio y el Cooper S para los más deportivos. Las motorizaciones de gasolina serán las de 3 cilindros de 102 y 136 caballos y una de 4 cilindros para el Cooper S de 192 caballos. La versión diésel básica también es de 3 cilindros con 116 caballos, para ofrecer otras 2 de 4 cilindros con 150 y 190 caballos en las versiones altas. La transmisión se hace a través de una caja de cambios manual de 6 velocidades, que opcionalmente puede ser automática Steptronic de 6 marchas y por primera vez en Mini una versión de 8 marchas.
pesar de su carácter familiar y de que su distancia entre ejes dulcifica un poco el tacto del Mini Clubman, esta versión sigue teniendo la típica conducción que denominamos de karting, con una posición baja de asientos, colocados entre ejes muy anchos y un tacto muy preciso y directo. Todas las versiones cuentan con sistema de control dinámico de estabilidad y tracción, así como bloqueo electrónico de diferencial con Performance Control en el caso del Cooper S. Hay opción de elegir también chasis deportivo. El Mini puede incorporar adicionalmente sistemas como la proyección de datos en el parabrisas, la cámara de marcha atrás o el control de la caja de cambios con el sistema de navegación, que prepara el coche cuando vamos a llegar a una carretera de curvas de montaña o a una fuerte pendiente en un tramo, por ejemplo. El Mini Clubman es un coche icónico que saben apreciar los clientes más puristas, pero que ahora se universaliza con un claro componente familiar. Su precio parte de los 23.800 euros para la versión básica y pronto estará ya en los concesionarios. Dentro del proyecto Yard Build de Yamaha llega hoy la transformación que ha hecho un constructor gallego, David Borrás, el Solitario, conocido ya por sus transformaciones para otras marcas de una Yamaha XJR 1300. Él mismo la ha querido llamar Big Bad Wolf y en ella se aprecia el trabajo para pasar de la admisión por inyección electrónica a los carburadores, además de un aumento de su potencia. Al mismo tiempo se ha reducido su peso con el uso de fibra de carbono en elementos como la quilla, entradas de aire y llantas, así como el titanio en su escape. La firma del autor no puede ir más visible que en el radiador frontal. Es otra obra maestra del que ya es conocido mundialmente como uno de los grandes creadores de motos. Circuito Red Bull Ring en Austria, escenario en 2016 de un gran premio de motociclismo. Una Honda RC 213V oficial espera en la pista a su piloto, Marc Márquez.
Menos mal que no todos los días en la vida del campeonísimo español son tan estresantes como el pasado domingo en Malasia, patada de Rossi incluida. En esta jornada, el bicampeón del mundo de MotoGP, con 50 victorias ya en su palmarés en el Mundial, os va a demostrar que las cifras de él y de su moto en los grandes premios son asombrosas, sobre todo si las comparamos con objetos y situaciones de la vida real. Y es que sobre una MotoGP siempre se va al límite. Bueno, la verdad es que es increíble un poco los números que se manejan aquí en el paddock, en el mundo de las motos, comparados con los de la vida real, tanto las vueltas que gira el motor, comparado con una lavadora, lo que llega, la temperatura que llegan los frenos de disco, comparado con una barbacoa, es muchísimo, ¿no? Y quizás no te das cuenta, pero viendo un poco este análisis, esta comparación, la verdad es que allí es donde te das cuenta que vamos en todos los aspectos al límite. Dentro de una semana llega una nueva versión del conocido videojuego Need for Speed. En él es notable el éxito que han tenido los diferentes BMW M3 para sus jugadores, pero la gran novedad es que este año se incorpora el poderoso BMW M2 Coupé, el último deportivo anunciado por la marca bávara, con 370 caballos bajo su capó. La carga, es decir, cuánto y cómo carguemos un coche, afecta a su seguridad activa y pasiva. A la seguridad activa porque altera sus cualidades dinámicas. A la seguridad pasiva porque la carga en sí es un elemento de riesgo en caso de choque, si no está colocada correctamente. Cuando añadimos peso a un coche, variamos las tres facetas que intervienen en la seguridad activa: las prestaciones, la estabilidad y la capacidad de frenada. Esto es una aceleración desde 80 km/h en un espacio de 200 metros, sin carga, solo con el conductor.
Y esto es la misma prueba, pero con la carga máxima permitida en este coche. Es decir, si vamos a circular por carreteras de doble sentido, hay que tener presente que la capacidad de aceleración ha disminuido y que los adelantamientos, por lo tanto, van a ser más largos que cuando íbamos en vacío. Con la carga aumenta el peso del coche y su centro de gravedad varía de posición. Por esos dos factores, la estabilidad queda alterada. En condiciones normales esa alteración será prácticamente imperceptible. Ahora bien, en una situación de emergencia, las reacciones del coche serán bien distintas. Cuando está descargado, este coche puede realizar esta prueba de esquiva con un movimiento de carrocería mínimo. En cambio, cuando lleva carga en el maletero, el movimiento de la carrocería es mayor. El control de estabilidad debe trabajar mucho para que pueda mantenerse en la trayectoria. Si este coche no hubiera tenido control de estabilidad, la situación habría sido mucho más difícil de resolver. Por esta razón, recomendamos siempre elegir coches que lo tengan de serie y, en caso contrario, pedirlo como opción. Si un equipo de frenos está bien dimensionado, que es lo normal en los coches actuales, es capaz de detener el coche adecuadamente incluso con su carga máxima. De hecho, el aumento de carga no implica un aumento proporcional en la distancia de frenada. Es posible incluso que la distancia de frenada sea prácticamente la misma, con o sin carga. Ahora bien, los frenos convierten la inercia del coche en calor. Cuanto más cargado esté, más calor producen. Por tanto, lo que sí varía directamente con la carga es la resistencia de los frenos a un uso continuado. Como ocurre con la estabilidad, esto no se va a notar en condiciones normales. Sin embargo, si se baja una pendiente larga y pronunciada con el coche cargado, hay que tener la precaución de utilizar una marcha lo suficientemente corta para que el coche no gane velocidad aunque el conductor no acelere. Es decir, no se trata de hacer esto, reducir de marcha para perder velocidad, sino de ir en una marcha corta para que no la gane. Los carteles que dicen utilice el motor como freno están mal redactados. Salvo que realmente los frenos hayan dejado de funcionar, cosa que sería bastante raro, hay que utilizar la capacidad de retención del motor para evitar que la velocidad vaya a más, no para reducirla. Lo que hay que hacer para que la carga afecte lo menos posible a la seguridad activa es lo mismo que hay que hacer para no comprometer la seguridad pasiva: colocar y asegurar correctamente la carga. Esa es la solución. Lo primero que debemos tener presente es no sobrepasar la carga máxima del coche. Es difícil hacerlo porque la carga máxima suele estar en unos 500 kilogramos. Eso sí, si va a viajar con 4 fornidos levantadores de pesas más el utillaje correspondiente, tenga en cuenta que no necesariamente los coches más grandes son los que pueden trasladar más peso. Hay dos reglas de oro para cargar el coche. Una es que los objetos más pesados deben colocarse en la posición más baja y más cercana al centro del coche que sea posible. Si lo hacemos así, por una parte limitaremos el efecto de la carga en la estabilidad. Por otra, limitaremos también el movimiento de la carga si ocurre una colisión. Colocar los objetos más pesados en el centro no es suficiente. Lo mejor es asegurarlos. En el caso de maletas normales, una red puede ser suficiente. Si vamos a llevar objetos muy pesados, entonces es mejor utilizar unas cinchas. Las argollas en el maletero son un elemento muy útil. Conviene elegir los modelos y las versiones que las llevan. Asegurar la carga es indispensable cuando algún respaldo trasero está abatido. Después de colocar los objetos más pesados al fondo del maletero y en la posición más baja posible, hay que distribuir los más ligeros. En los coches que tienen portón trasero no es prudente colocar objetos por encima de la bandeja. Primero, porque restan visibilidad, y segundo, porque pueden penetrar en el habitáculo. Si no queda otro remedio, lo mejor es asegurarse de que ningún objeto puede pasar del maletero hacia el habitáculo, porque esto es un riesgo para los ocupantes. Lo mejor es colocar una red que lo impida. Aunque una maleta pesada parezca inamovible en el suelo del coche, en ciertas colisiones, por ejemplo un vuelco, puede ser muy dañina para los ocupantes. Igualmente, los objetos pequeños deben estar asegurados, aunque parezcan inofensivos. En caso de choque se pueden convertir en un proyectil y, sin llegar a tanto, es un riesgo que se caigan y acaben bajo el pedal del freno en el momento más inoportuno.
Cuando no todo cabe en el maletero, un cofre es preferible a una baca. El manual del coche especifica el peso máximo que se puede colocar en el techo. Y quien tenga que recurrir a un remolque, además de respetar los pesos máximos permitidos, tendrá que asegurarse de que está correctamente equilibrado. No es raro ver a coches que remolcan con la suspensión trasera completamente hundida. Eso puede significar que el remolque está presionando verticalmente sobre el enganche y eso perjudica por igual a la estabilidad y a la capacidad de frenada del conjunto coche-remolque.